Mi nombre es Alexis Vallejos, ¿no? Bueno, yo vengo dictando cursos de pregrado desde hace ya 5 años, ¿no? He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de haber estado en el hospital antes de la pandemia, entonces hemos visto pacientes, una gran cantidad. Me hubiera gustado más, claro, ¿no? Pero ya voy a ir a regresar dentro de 2 meses al hospital. Y bueno, ¿por qué les comento eso? Porque semiología trata de eso, trata del paciente, ¿no? Cuando uno está en básicas, muchas veces aprende la molécula, aprende qué receptor falló, el tejido, ¿no? En patología, este tipo de tejido, ¿no? La descripción morfológica del órgano en anatomía, etcétera. Pero ya en clínicas, que es marca a partir de semiología, lo más importante es esto, el paciente. El paciente es un libro, el paciente viene con múltiples enfermedades, tú tienes que juntarlas todas y entender qué es lo que le está pasando al paciente. ¿Ok? Aquí la medicina se hace muy fascinante. Cada paciente es como un acertijo en el cual tú tienes que descubrir qué es lo que tiene. Y la mejor herramienta es la semiología. La semiología comprende lo que tú le vas a preguntar, la anamnesis, y comprende el examen físico. Si tú haces bien esas dos cosas, logras el diagnóstico en un 80% de veces. Alexis, pero yo he visto la tomografía, la resonancia, eso es un 20% de veces. El examen de sangre, antes no existía, igual se diagnosticaba y mejor. Solo preguntando y examinando. Y esta es la finalidad del curso de semiología. Es decir, la semiología es la base para cuando tú seas médico, cuando ejerzcas, ¿ya? Entonces, es muy importante que lo aprendas este curso. Porque tanto, si tú aprendes a hacer bien una anamnesis, que es las preguntas, y bien un examen físico, vas a dar con el diagnóstico del paciente, vas a salvar muchas vidas, ¿no? Te puedes ayudar con los exámenes de laboratorio, pero son exámenes auxiliares. Confirman tu diagnóstico, pero el diagnóstico es anamnesis y examen físico, y eso lo logras con las semiologías. Por eso lo importante de este curso, nosotros hemos, hemos transmitido eso en los ciclos pasados. Semiología no se aprende, es muy difícil aprender leyendo nomás. Tú tienes que ver imágenes, tienes que ver vídeos, porque el ECOE, que el ECOE es un examen práctico que van a dar, ¿ok? El ECOE es un examen en el cual te ponen, por ejemplo, ¿qué vino el ciclo pasado? Les pusieron un dedo que se veía, si pueden ver mi cámara, se veía más rojo, más blanco, más pálido, más rojo, más pálido, más rojo. Y ese era un signo de insuficiencia aórtica, que es el signo de Kinkle. Entonces, esas cositas uno lo lee y se le puede ir, pero si tú lo ves, no se te va a ir. Entonces, es lo que nosotros buscamos, enseñar con imágenes, ya con vídeos, porque así, y ya cuando tú vayas al hospital, les comento, yo cuando hacía estas clases, hace años, íbamos al hospital, hacíamos del grupo, a veces éramos 20, decíamos ya, mañana ustedes 3 iban conmigo y nos íbamos al hospital y encontrábamos pacientes, los examinábamos, ¿no? Leíamos la historia, veíamos, apoyábamos en el diagnóstico. Entonces, eso es lo que yo les quisiera transmitir. Pero nada de eso uno no lo puede aprender. ¿Cómo aprender los signos de la neumonía si tú no sabes cómo tu alveolo se consolida? Entonces, la fisiopatología es lo que te va a lograr entender. Si tú a una persona le enseñas cada vez que tose con flema a dar un antibiótico, va a ser lo mismo que el médico, va a dar el antibiótico. ¿Cuál es la diferencia entre un médico y el resto de personas que pueden hacer un conocimiento empírico? Que el médico entiende por qué lo da. Y al entender por qué lo da, sabe cuándo no tiene que darlo. Las faringitis, 90 a 95% son virales. Entonces, ¿necesitan antibióticos? No. Pero la gente, y en las farmacias a veces técnicos o incluso gente que no estudia nada de salud te da siempre antibiótico. ¿Por qué? Porque no entiende que la flema, así esté verde, no es bacteriano. Hay criterios llamados los criterios de Centor, modificados por Isaac, que te dicen si es bacteriano o no. Entonces, eso se da con la fisiopatología. Entonces, estas dos ciencias son la base, yo diría, de la medicina. Estas dos ciencias son la base de la medicina. La fisiopatología tiene su base en la fisiología, ¿no? Se apoya en todo lo que has visto en básica. Y eso lo vas a aplicar para tú entender los síntomas y signos. Entonces, eso es lo que marca el curso de fisiopatología y semiología, y es lo que en esta clase quiero transmitirles cómo estudiarlos, ¿ya? Vamos a ver el primer tema de su sílabo, que es dolor en fisiopatología.
vamos a ver el primer tema de semiología, que es historia clínica y anamnesis, pero aplicado a la clínica. ¿Ya? No va a ser una clase primariosa, sino una clase de moderado a alto nivel. ¿Ok? Y les voy a explicar cuáles son los mejores libros para leer de semiología, ¿no? Vamos a la mitad de la clase a hacer un receso donde yo les voy a decir cómo pueden obtener todo este material bibliográfico, algunas clases grabadas, ¿no? Del curso. Y bueno, como sabrán, estamos haciendo un ciclo de verano de semiología y fisiopatología y bueno, los asistentes aquí con cierto paso pueden obtener un descuento para ese curso. Entonces, yo encantado siempre en mis clases, con los ciclos pasados siempre me gusta mucho que participen. Ahorita están iniciando, pero luego ya van a ver que dentro de un mes todo lo que yo les pregunte a ustedes, lo van a contestar, ¿no? Y ahí yo me doy cuenta, chicos, ustedes están listos para el examen, para atender a un paciente, poco a poco, poco a poco. Entonces vamos a iniciar. Nuevamente me presento, mi nombre es Alexis Vallejos, vengo dictando estos cursos aproximadamente 5 años y pueden seguirnos en redes, por Instagram donde subimos material académico, @medicina_con_Alexis. Igual en Facebook tenemos algunos vídeos, clases gratuitas grabadas y también en YouTube Medicina con Alexis. Vamos a iniciar entonces. ¿Cómo vamos a distribuir la clase? Primero vamos a ver una introducción a la fisiopatología, vamos a ver la fisiopatología y semiología del dolor. Ojo que tiene semio y fisiopato. Y dolor lo vas a ver un montón. Por ejemplo, uno de los temas más preguntados en su ECO es cefalea. Entonces te ponen un paciente con muchos tipos de cefalea que existen, ¿ah? Hay libros solo de cefalea para que tú lo diagnostiques, ¿no? Otro tipo que te ponen siempre es el abdomen agudo. ¿Qué es el abdomen agudo? Es cuando un paciente llega a emergencia con dolor abdominal y ese dolor abdominal puede significar una emergencia como una apendicitis. Ese es el abdomen agudo. ¿Ok? Dolor. El dolor torácico. Este dolor, Alexis, a mi paciente le duele el pecho. ¿Es infarto o no? Ya, hoy día vamos a ver cómo diagnosticar si eso no es infarto. Y algo que vamos a aprender durante el ciclo paralelo es a leer EKGs. Tú no te puedes ir del ciclo sin leer bien EKGs, ¿ok? Ya es algo que a veces cojeamos mucho durante toda la carrera y no debería ser así. Todo médico que, podríamos decir entre comillas, se respeta, tiene que manejar EKG, radiografía, tomografías, haga electrolitos, fluidoterapia, ¿ya? Y antibiótico-terapia, ¿ok? Listo. Vamos a ver una introducción a la semiología, la historia clínica, anamnesis y examen físico y consejos para un estudio exitoso que les vamos a dar a mitad de la clase, ¿ok? Entonces esperamos que sea una bonita charla y cualquier duda encantado de responderla. Vamos a iniciar. Entonces, la relevancia de la fisiopatología. Miren, tenemos un paciente, ojo que en semiología todo es caso clínico, ¿ya? Tenemos un paciente de, imaginemos, de 18 años, ¿no? Una paciente de 18 años, mujer, que llega con dolor torácico. Entonces, yo les pregunto, en un paciente joven, ¿tu primera hipótesis es que sea infarto? ¿No? De eso se trata la semiología, miren, con la edad. ¿No? ¿Es frecuente que sea infarto en un paciente tan joven? No, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene paciente joven, no es frecuente el infarto. No digo que puede ser o no ser, pero no es frecuente. Pero si te llega, por ejemplo, el caso de aquí, un paciente de 55 años, varón, que fuma tabaco, es diabético, es hipertenso, Alexis, ese puede ser infarto. Ese sí puede ser infarto más probable. ¿Ya? Entonces, ahí te muestro la relevancia de que tú le preguntes a tu paciente cosas que a veces nos parecen simples. La edad, los factores de riesgo. Ya, eso nos dice infarto. Y el dolor de infarto, ustedes han preguntado, ¿por qué cuando hay un dolor de infarto al paciente no le duele aquí? Porque el corazón, ojo que el corazón está acá. Si tú te pones a ver, por anatomía el corazón está acá. Pero ¿saben dónde le duele al paciente? Le duele acá, y le puede doler acá, y le puede doler acá. Brazo derecho, Alexis, sí. ¿Por qué no le duele justo a nivel de la mamila si ahí está el ápex del corazón y le duele la mitad, en los brazos, en ambos brazos? Entonces, eso lo explica la fisiopatología. Entonces, tú lo entiendes y ya aplicas tu semiología. Entonces, vamos a estudiar dolor, que es el principal tema, ¿ya? El dolor, en primer lugar, estos son los términos que vas a manejar bastante en semiología. Por ejemplo, semiografía
Es la definición del signo o síntoma, ¿no? Semiogénesis, génesis, las causas, o sea, semiogénesis es cómo se origina, pero es el término fisiopatológico para hablar de la fisiopatología. El término semiológico para hablar de la fisiopatología. Y semiotecnia, cómo cómo lo investigo el signo. Ejemplo, ¿ya? Si yo te pregunto qué es un soplo cardíaco, que es algo que tienes que también aprender porque te ponen audios de soplos, ¿ah? Entonces tú me dirás, Alexis, el soplo cardíaco, bueno, es un sonido, ya es un sonido que onomatopeyo, que su onomatopeya, ¿no? Viene a ser el soplido de una persona. El soplo escucha así, un sonido onomatopéyico. Ya, si te preguntan, ya, esa es la semiografía, pero ¿cuál es su semiogénesis? Ah, un soplo. ¿Por qué se produce el soplo cuando pasa la sangre de la aurícula al ventrículo? Ah, bueno, Alexis, se produce porque cuando la sangre baja hace turbulencia. Turbulencia. Ah, o sea, la fisiopatología del soplo es la turbulencia de la sangre, ¿no? ¿No? ¿Y cómo lo investigo? Ah, bueno, Alexis, tengo que utilizar mi estetoscopio. Y va a depender cuando utilizo la campana, que es la parte más delgadita de tu esteto. Esa es con lo que auscultas, ¿no? Hay una parte pequeña que se llama campana y una parte grande que se llama diafragma. Entonces, algunos soplos se escuchan mejor con la campana, que es la parte pequeña, y otros mejor con el diafragma, que es la parte grande. Entonces, eso también te preguntan bastante en el examen, ¿ya? Y la etiología, ¿por qué crees que el flujo se hace turbulento? Alexis, la válvula debe estar mal. Sí, la válvula está mal, una valvulopatía. Entonces, casi siempre nosotros estudiamos así en semiología. Estudiamos primero qué es semiografía. ¿Por qué se produce? O sea, la fisiopatología, la semiogénesis. La semiotecnia, ¿cómo lo investigo? ¿Cómo ausculto? ¿Qué posición le hago al paciente para el soplo? Hago la posición de Pachón, ¿no? Lo inclino hacia adelante, la posición de Harvey. Le hago que levante los brazos para auscultar mejor, posición de Azulay, ¿no? Y luego veo las causas. ¿Qué puede ser? Ah, Alexis, es insuficiencia aórtica, mitral. Todo eso tú lo vas a saber solo colocando tu esteto encima del paciente, en su tórax. Entonces, esa es la finalidad del curso, que tú aprendas a identificar bien. Pero en este momento vamos a hablar nosotros del dolor, ¿ya? Del dolor vamos a hablar. Entonces, el dolor igual lo podemos estudiar de la misma forma. Este tema yo he elegido dolor porque es el primer tema de fisiopatología y este tema engloba como a 5 temas de semiología. Porque como te digo, hay dolor torácico, hay dolor abdominal, hay muchos tipos de dolor, ¿no? Entonces, por eso nos va a servir. Entonces, el dolor, lo primero que quiero que conozcas del dolor es que es una experiencia sensorial desagradable. Es un síntoma y se define como una experiencia sensorial desagradable. Ya hay academias del dolor, por si acaso, ya que definen todo esto. Han definido que es desagradable. Y cuando uno habla de síntoma, nos referimos a síntoma porque a diferencia del signo, el síntoma solo lo percibe el sujeto, es subjetivo. O sea, esto siempre te preguntan en semiología. ¿Tú puedes medir el dolor del paciente? Objetivamente no. Hay unos pacientes que aguantan mucho el dolor, ¿no? Por ejemplo, pacientes de la sierra, y eso tú tienes que saber las variaciones culturales que hay. El paciente de la sierra aguanta mucho el dolor. Cuando va al hospital es porque ya el dolor es insoportable, pero pacientes de la costa, generalmente con poco dolor, ya están yendo a consulta médica. Eso varía. ¿Quiénes aguantan el dolor más fisiológicamente, chicos? ¿Las mujeres o los varones? Las mujeres. Claro, muy bien, excelente. Las mujeres, eso es fisiológico. Aguantan más el dolor. ¿Ok? Hay muchas cositas que las mujeres tienen ventaja en los varones. Y bueno, por ejemplo, las mujeres tienen más conexiones en el cerebro. Por eso ellas pueden percibir mejor las diferencias de colores, ¿no? Y te hacen la clásica pregunta, ¿te gustan estos? ¿Cuál de estos zapatos prefieres? Y los dos son rojos para ti, pero uno es un rojo más oscuro, ¿no? Y eso está probado, tiene más conexiones la mujer.
No olvides que la inteligencia lo define el número de conexiones que tiene tu cerebro. Ya eso está probado. Entonces, el dolor es un subjetivo, es un síntoma, no es un signo, siempre lo preguntan. Y es una experiencia sensorial desagradable, ¿ya? Que cuenta con las siguientes fases. La transducción, por ejemplo, está que se quema con una vela, ¿no? La transducción, como un estímulo calórico que es un estímulo físico, se va a volver, a través del nervio, se va a volver un impulso eléctrico. Entonces, acaba la primera preguntita para ustedes, ¿ya? Poco a poco a mí me gusta que ustedes vayan, yo nunca les voy a preguntar algo así súper nuevo, no les voy a preguntar, por ejemplo, cuál es el receptor del dolor que tiene que ver con la acidez, no. Sino yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son así como hay Kraus para el frío, ¿no? Hay Kraus, hay Pacini para la presión. Para el dolor, ¿cuáles son los receptores? Los nociceptores del dolor, ¿no? ¿Recuerdas? Hay Meissner, Kraus, Pacini, pero había unos específicos para el dolor. ¿Recordarás cuáles? Muy bien, excelente. Las terminaciones nerviosas libres. Entonces, si te preguntan cuáles son los nociceptores para el dolor, los receptores para el dolor, las terminaciones nerviosas libres. Ahí comienza, o sea, va a haber algunos canales que se activan con el calor, hay otros que se activan con el frío. Tú coges hielo y te va a doler, ¿no? Duele cuando coges hielo, entonces eso es porque hay unos canales, pero ¿quién lo transmite eso? Las terminaciones nerviosas libres. Son los receptores del dolor. Son los nociceptores y recuerda, son amielínicas. Eso siempre lo pregunta el doctor Guzmán, amielínicas. ¿Ya? Y ellas van a transportar el estímulo físico, lo van a volver impulso eléctrico. ¿Y qué pasa? Se vuelve positivo, ¿no? Entra sodio, entra sodio, entra sodio, entra sodio, entra sodio, ¿no? Entra sodio, entra sodio. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta tu médula. Pregunta, ¿por dónde ingresan los estímulos sensoriales? ¿Por la parte anterior de la médula o por la parte posterior? Toda la vía aferente sensorial. Astas posteriores. Claro, muy bien, Jorge. También muy bien, están contestando posteriores. Entonces, este gráfico verdecito debería irse por acá. Por ahí ingresa. Lo anterior es motor. En neuro lo vamos a ver el síndrome de motoneurona, que siempre es preguntado. ¿Ya? Ahí vamos a ver las lesiones motoneurona y todo ese mundo semiológico. Pero aquí en dolor, recuerda que todo ingresa por la parte posterior. ¿No? Entonces, todo esto fue una neurona. Si te das cuenta, todo esto ha sido una neurona. Desde las terminaciones nerviosas libres, acá hubo el ganglio dorsal y llegó al asta posterior una sola neurona. Lo podemos colocar en rojo. Una neurona. Aquí hace sinaxis, ¿ok? Hace sinaxis y nos vamos con nuestra segunda neurona. La neurona cruza. Como cruza, hace una decusación, por lo tanto, con tu cerebro izquierdo percibes el dolor derecho. Con tu cerebro derecho percibes el dolor izquierdo, o sea, el hemisferio me refiero, ¿no? Y la segunda neurona del dolor va a subir y va a llegar hasta el órgano, que es el que, por ejemplo, entra algo visual, este órgano dice, ah, ya pasa para acá. Entra algo sensitivo fino, dice, ah, tú anda esta neurona. ¿Quién es el que está en medio del cerebro que controla hacia qué neurona te vas cada uno? Entra la vibración, tú dices, tú ándate hasta este lado de la corteza. Entra dolor, tú te vas a esta zona de la corteza. O sea, alguien como que el que controla hacia dónde lo diriges. Y ahí justamente va a llegar el dolor. Ahí me dicen, por ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo, ustedes, está cerquísima. El hipotálamo tiene que ver con las funciones para que sobrevivas. Por ejemplo, el hipotálamo controla la temperatura, fiebre hipotermia. El hipotálamo controla lo que es sueño-vigilia, ¿no? Porque ahí tiene el ritmo circadiano, perdón, el ritmo circadiano, ¿no? El hipotálamo controla los deseos de reproducción. Del hipotálamo parte el simpático y parasimpático. O sea, todo para sobrevivir es el mundo hipotálamo y hormonas. Recuerda el eje hipotálamo, hipoficiario, ¿no? Pero al ladito del hipotálamo, más arriba que el hipotálamo, es el que controla toda la parte sensorial, lo dirige, lo distribuye. Es como el cerebro, es como el 10 del equipo que da los pases, el centrocampista. ¿Quién está arriba del hipotálamo? El tálamo, excelente. Entonces, muy bien. La segunda
La segunda neurona del dolor empezó en el asta posterior, que ustedes mismos me han dicho. De Cusa, ya hemos dicho que el dolor se siente contralateral y llega hasta el famoso tálamo. Aquí estaba, tálamo. Y del tálamo va a partir la tercera y va a la corteza. ¿Ya? Del tálamo parte la tercera que va a la corteza. ¿Ya? Y en la corteza, por ejemplo, llega a la zona del brazo. Ah, me duele mi brazo, Alexis. Llega a tu pie. No, Alexis, me duele mi pie. En la corteza ya defines qué zona te duele. Entonces, ese es el mundo del dolor. Vamos a profundizarlo, pero tiene las fases transducción, transmisión, modulación y percepción. Y tiene 3 neuronas. La primera neurona parte desde el estímulo, desde las terminaciones nerviosas libres hasta el asta posterior y hace sinapsis. Segunda neurona, el dolor, desde el asta posterior de Cusa, o sea, el contralateral, y sube hasta el tálamo. Tercera neurona, el dolor, desde el tálamo hasta la corteza somatosensorial. Y ahí defines qué es lo que te duele. ¿Ya? Entonces, vamos a profundizar bastante en el mundo de la semiogénesis, que ya hemos dicho que es la fisiopatología. Al menos ya sabemos que hay 3 neuronas. ¿Qué más sabemos? Que tenemos 4 fases. Transducción, transmisión. La modulación es la fase que se encarga que el dolor no sea tan intenso. Chicos, ¿ustedes saben que está escrito cuánto soporta el humano el dolor? Adivinen, o tal vez lo conocen por historia, ¿quiénes hicieron esos experimentos de cuánto soporta el humano el dolor? Está escrito, ¿ah? ¿Eh? ¿Saben quiénes hicieron esos experimentos? Hace menos de 100 años. Los nazis. Los nazis y con los judíos experimentaron. Muchos avances médicos se han hecho ahí con los nazis, con los judíos experimentando. Por eso hay crímenes de guerra, no crímenes de humanidad. Ahí está cuánto el humano soporta el dolor, ¿no? Depende del estímulo, electricidad, fuego, ¿no? Hasta que le da, el dolor puede darte un paro cardíaco del dolor. Entonces, por eso la modulación evita que el dolor sea muy intenso, o sea, disminuye la intensidad del dolor. La modulación es la fase que regula. Si no, imagínate, cualquier dolor te da un paro cardíaco, ¿no? Entonces, dice, ya está bien, te duele, pero hasta aquí nomás, ya la modulación. ¿Ya? Y la percepción, pues tiene que ver con tus emociones, ¿no? Como te digo, por ejemplo, ustedes han visto esos monjes que caminan sobre piedras calientes, ya eso lo manejan con percepción, ¿ya? La mujer, los pacientes de la sierra perciben el dolor menos, ya eso lo modifica cada uno a nivel de su corteza. Entonces, eso es lo que tenemos en el dolor. Ahora, yo les pregunto, ¿el dolor es algo fisiológico o fisiopatológico? ¿Qué es el dolor? ¿Algo fisiológico o sea, es algo normal o es algo anormal, dañino? Fisiología normal, fisiopatología, algo alterado. El dolor, chicos, es algo fisiológico, es un mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa. Si tú te pones a preguntar, ¿no? Obviamente cuando te duele algo tú dices, ¿por qué existe el dolor? Pero ¿qué pasaría si un mundo sin dolor, ¿no? Como sale en las películas. Y pones tu mano ahí. Tu dedo se destruye, nunca te diste cuenta porque no te dolió, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el dolor? Te dice, por si acaso esto te va a destruir todos tus tejidos, saca tu mano, retírala. Entonces tú la retiras. Entonces el dolor es un mecanismo de defensa. Entonces el dolor es algo fisiológico, un mecanismo de defensa. Pero el dolor se puede volver patológico. Si el dolor se cronifica, se vuelve patológico. Hay pacientes que nada les está haciendo daño. Nada les está haciendo daño. Por ejemplo, pacientes diabéticos. Nada les está haciendo daño. ¿Ya? Y les duele las piernas, les duele y les duele. Entonces, pero no tienes nada, pero me duele, Alexis, mi pierna me duele. Entonces, chicos, ¿por qué creen que la diabetes puede generar dolor? ¿Cuál sería la explicación? Ojo que diabetes es un tema también que vamos a ver bastante en fisiopatología. Pero ¿por qué la diabetes puede generar dolor? ¿Qué le hace la glucosa excesiva? ¿Qué le puede hacer la diabetes para generar dolor? La famosa neuropatía diabética. Por si acaso,
La diabetes daña todos los nervios de tu cuerpo. Todos los nervios. El paciente diabético para con taquicardia. Pero qué raro, Alexis, ¿por qué? Porque dañó los nervios que dicen el corazón baja de velocidad. Entonces hace taquicardia todo el tiempo. Y luego puede incluso hacer bradicardias. El paciente diabético puede, lo típico que te dicen, ¿no? Siento frío mis piernas. ¿Por qué? Por el daño nervioso. Otros les duele las piernas y es bien feo ver eso. Se llama neuropatía diabética. Cuando ocurre daño nervioso, ya el dolor no te defiende, pues, ¿no? Si se ha dañado la neurona, ¿qué mecanismo de defensa es ese? Que te diga, me duele, me duele, me duele. No está que te defiende, sino ahí es algo patológico. Cuando hay daño nervioso, o sea, de las neuronas, y todo el tiempo dicen dolor, 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 eso es patológico. Típico ejemplo de cuando el dolor se cronifica y se vuelve patológico, neuropatía diabética. La neuropatía diabética, ahí el dolor ya no es fisiológico, es patológico. ¿Ya? ¿Cómo lo investigo? El dolor se va a investigar en la anamnesis. Es una pregunta que le vamos a hacer. ¿Ok? Y nosotros tenemos una escala en semiología que se llama EVA. ¿No? Evaluación visual, la evaluación analógica visual del dolor, ¿no? Escala visual analógica del dolor, escala visual analógica del dolor, en el cual tú al paciente le vas a decir del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? 10 es el peor de su vida, 1 es más una molestia que dolor. Y ahí el paciente te dice, pero es subjetivo, o sea, es un síntoma, depende del paciente. ¿Ya? Y la etiología hay múltiples causas, ya sobre todo las que tú tienes que estudiar más, dolor torácico, dolor abdominal, las famosas cefaleas, son las que más te van a preguntar en este ciclo, ¿ya? Pero hay osteomuscular, hay pélvico, ¿ya? Etcétera. Listo. Ahora, el dolor tú lo puedes clasificar en dos grandes tipos. O sea, si yo digo, Alexis, ¿cómo clasifico el dolor? El dolor puede ser dos tipos. Puede ser nociceptivo o puede ser neuropático. ¿Cuál es la diferencia? Miren, siempre tenemos esto, ¿ya? Ojo, un tejido, imagínate que es mi mano, un nervio, y lo transmite la médula y todo sube, ¿verdad? Ya hemos más o menos visto la vía, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo yo hablaré de dolor nociceptivo? Cuando se daña el tejido. Cuando hay daño de tejido, como aquí, imagínate que se cortó, ¿no? Hubo un corte, ¿ya? Entonces, se dañó el tejido. Ah, Alexis, hay daño de tejido, por eso le duele, ya. Cada vez que hay daño de tejido, se llama dolor nociceptivo. Alexis, pero eso está más que obvio. Mira el siguiente ejemplo. Miren el dolor neuropático. ¿Hay daño de tejido? No, ¿verdad? El tejido está normal. ¿Quién está dañado? El nervio que transmite el dolor. Imagínate que no te duele nada, tu mano está bien, pero tú dices, me duele, te examinan, no hay nada. Todo está bien, pero te duele y te duele. ¿Quién está que genera ese daño? La neurona. La neurona que normalmente estaba inactiva, cuando hay daño neuronal, la neurona que estaba inactiva se activa y dice dolor, 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 dolor. O sea, es algo horrible en realidad porque imagínate, tu tejido está ok y tu neurona es la que dice, pues me duele, me duele, me duele, me duele. Es el dolor neuropático. Entonces, si nosotros queremos entender mejor las cosas, el dolor nociceptivo es el dolor prácticamente que es un mecanismo de defensa, ¿no? Te duele porque están que te quemas, entonces retira tu mano, mecanismo de defensa. Pero el dolor neuropático es el dolor patológico. No hay nada que te esté atacando a tus tejidos, pero te duele porque hay un daño nervioso. Chicos, pregunta, ¿cuál es el virus que ataca los nervios? ¿No? Y está que te duele todo el tiempo. Te duele, te duele, te duele. Tu tejido está bien, ¿ah? Pero este virus se queda en tus nervios y los ataca. Y genera dolor, dolor crónico, dolor crónico. El herpes, ¿no? Pero hay varios tipos de herpes. Por ejemplo, el herpes 1 es el labial, el herpes 2 el genital, el herpes 3 es el varicela zoster. ¿Cuál es el virus que se asocia con este dolor crónico? Los pacientes
Muy bien, María, excelente. Claro, muy bien, Jorge. A los pacientes les aparece unas vesículas, ¿ya? En dermatología, en el ECOE les vienen, por si acaso, fotos de lesiones. Siempre vemos nosotros las vesículas porque herpes les viene. Primero le duele al paciente. Varios pacientes hemos visto que llegan con dolor torácico. Les duele ahí, no hay nada, pero les duele, les duele. Y a los 3 días del dolor les aparecen las vesículas recién. O sea, primero aparece el dolor. ¿Y por qué? Porque el herpes zóster, muy bien, el virus herpes zóster ataca los nervios y da un dolor que puede ser crónico. Ya es daño neuronal. Por si acaso, el herpes zóster es el herpes humano tipo 3. Nunca se olviden de eso. El zóster es el herpes humano tipo 3. El herpes zóster era la varicela. A todos nos ha dado varicela, ¿no? Ojo, si no te ha dado varicela, tienes que andar con tu aciclovir. Porque si te da varicela ya de adulto, de joven, adulto, es grave, ¿ah? La única forma que no sea grave es que tú el primer día que empiezas con los síntomas y el exantema tomes tu aciclovir. Tomas el tercer día y ya no funciona. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Listo. Entonces, hay dos tipos de dolor. Entonces, mira, vamos quedando. El dolor puede ser nociceptivo, cuando que se dañó el tejido y por eso te duele. Es un mecanismo de defensa. O el dolor puede ser neuropático, cuando tu tejido está ok, pero se dañó tu neurona, por ejemplo, por el herpes, por la diabetes, herpes zóster, ¿no? Entonces, dice acá, por ejemplo, liberación local de factores, porque se ha dañado tu tejido, prostaglandinas, bradicinina, potasio, y eso es lo que activa las neuronas, ¿no? ¿Cómo se llamaban los receptores? Terminaciones nerviosas libres, que pueden ser fibras A delta o fibra C, transmite el dolor por el asta posterior y entrecruza, ¿no? Segunda neurona y sube hasta el tálamo, vías ascendentes, facilitación espinal, y llega hasta el tálamo, y hay la hiperalgesia que ya te voy a definir qué es. En cambio acá no hay daño de tejido, mira cómo empezó, daño de tejido. En el dolor neuropático hay lesión nerviosa, herpes, diabetes, se daña el nervio y se activa espontáneamente y te duele, te duele, te duele, porque se activó espontáneo. Se sensibiliza la médula y las fibras aferentes a beta incluso se activan y te puede dar alodinia. Entonces, Alexis, ahí ya veo algunos términos que ya me están confundiendo por ahí. ¿Y qué tienen que ver esto ya? ¿Qué significa alodinia? Alodinia, ¿cuál es? Eso es algo semiológico. Ojo, estamos mezclando fisiopato con semio, para que sea más bonita la clase, ¿ya? ¿Qué significa alodinia? Alodinia, cuando tú lo escuches, en primer lugar tienes que pensar en qué tipo de dolor. Dolor neuropático, o sea, el dolor por daño nervioso, no el mecanismo de defensa, sino el patológico. ¿Ya? ¿Y qué significa alodinia? Alodinia significa, por ejemplo, Alexis, si te frotas tu brazo, ¿te duele? No. Pero si yo tuviera alodinia, al frotarme mi brazo me dolería, gritaría. O sea, entonces, ¿qué es alodinia? Alodinia es el dolor producido por estímulos no dolorosos. ¿Qué es alodinia? Dolor producido por estímulos no dolorosos. Por ejemplo, ¿es normal que frotarse la piel duela? No, ¿verdad? Entonces, si tu paciente se frota la piel, se pone su ropa, se recuesta y le duele, estímulos no dolorosos le duelen, ya, eso es alodinia. Cuando tú encuentres en un paciente en la semiología alodinia, piensa en dolor neuropático, herpes, diabetes, etcétera, ¿ya? Alodinia es del dolor neuropático, ¿ok? Eso es importante. Otra cosa que hacen los pacientes es las disestesias. ¿Qué es la disestesia? Es que el paciente tiene un dolor. La disestesia es una sensación anormal. Sensación anormal. Producida por un contacto. Producida por un contacto, por un estímulo. Por ejemplo, hay algunos pacientes que todas las noches se les enfrían las piernas. Dicen, siento fría mis piernas, ¿no? Y otros dicen, siento como hormiguitas, ¿no? ¿Alguna vez te has dormido en tu brazo? ¿No? Y sientes como hormiguitas, ya, eso se llama parestesia. ¿Qué es parestesia? Sensaciones anormales,
como cuando te duermes sobre tu brazo y toda tu mano te hormiguea. Imagínate, los pacientes así les pasa en las piernas todo el tiempo. Pero si tú lo tocas su pierna y aparecen esas sensaciones anormales, eso se llama disestesia, ¿ya? Entonces, los pacientes con dolor neuropático hacen alodinia, disestesia. Algo que también hacen es hiperalgesia. ¿Qué es hiperalgesia? Es, por ejemplo, tú al paciente le aprietas su dedo. ¿Te duele? Normalmente, de 1 a 10, apretar el dedo debería doler 2. Poquito, ¿no? Pero ¿qué es hiperalgesia? Hiperdolor ellos sienten. O sea, le aprieta su dedo y le duele como 9. Ellos también, dolor neuropático hace hiperalgesia, alodinia, disestesias. Eso, nombre escuchas si tú piensas en dolor neuropático. En cambio, el dolor nociceptivo a la justa puede hacer hiperalgesia nada más. Entonces son términos semiológicos que nos ayudan, ¿ok? Entonces, Alexis, un poco para aclararnos esto, ya, con esto queda. ¿Cómo puede ser el dolor clasificado? Ya, puede ser daño de tejido. Siempre en medicina acostúmbrate, y vamos acá a hablar bastante, de aprender con algoritmos. O sea, cuando te llega un paciente, tú tienes que decir, ya, paciente de tanta edad, entonces entra en este lado mi algoritmo. ¿Le duele esto? Mi algoritmo acá. El dolor es así, mi algoritmo acá. Tiene náusea y vómitos acá. Y radiografía salió esto, mi diagnóstico es esto. ¿Te diste cuenta? Sigues una secuencia de pasos. Tú tu mente lo aprendes a hacer así, te vas a volver un gran diagnosticador. Siempre te recomiendo algoritmos. Incluso en la vida sirve, ¿ya? A veces uno tiene problemas de la vida y dice, si hago esto, pasa esto, esto. No, si voy por esta vía, pasa esto. Entonces, acostúmbrate a pensar así, ¿ya? Entonces, el dolor, tú tienes que preguntarte, cuando un paciente tiene dolor, tienes que preguntarte, ¿dónde fue el daño? Si el daño fue en algún tejido, entonces es un dolor nociceptivo, es un dolor que es un mecanismo de defensa. Pero si el daño fue en una neurona, ya el dolor no es mecanismo de defensa, sino ya es un dolor patológico. No ayuda en nada, sino que tu neurona, como se ha dañado, está que dispara dolor. ¿Ok? Listo. Hasta ahí creo que hemos quedado, ¿no? Ahora, este dolor nociceptivo puede ser de dos tipos. Puede ser somático o puede ser visceral. ¿Ok? Entonces, el dolor nociceptivo puede ser, o el dolor de tejidos puede ser, el que de tejidos puede ser somático o visceral. Y esto es muy fácil de definir y siempre lo van a preguntar. Cuando tú te enfrentes al dolor de ¿por qué se llama visceral? Porque es el dolor que se produce de un órgano. Entonces, ¿cuándo hablamos de dolor visceral? Cuando el daño, ¿dónde está ocurriendo? En un órgano. Si el daño ocurre en un órgano, es el dolor visceral. En cambio, si el daño ocurre en algo derivado de las somitas, por eso se llama somático, por algo que está derivado de las somitas, se llama dolor somático. Por ejemplo, ¿quién está derivado de las somitas? ¿Te acuerdas de embrio? ¿Qué nacía de las somitas? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que el cuerpo estaba dividido por somitas? ¿No? Por ahí algo de embrio. ¿Recuerdas qué nacía de las somitas? Porque el dolor visceral, muy fácil, vísceras. Todo dolor que se produce de órganos, órgano corazón, órgano estómago, ¿no? Es visceral. Pero el dolor somático es todo lo que viene de las somitas. ¿Qué venía de las somitas? Por ejemplo, el dermatoma, el miotoma, el esclerotoma. Alexis, simplifícalo. O sea, el dolor de la piel, de los músculos y de los huesos, si duelen cualquiera de estos tres tejidos, se va a llamar dolor somático. Si duele un órgano interno, se llama dolor visceral. Y el peritoneo, Alexis, igual lo clasificas, ¿ya? Si el peritoneo es peritoneo visceral, porque tú sabes que hay dos tipos de peritoneo, ¿no? Un peritoneo que está cubierto de los órganos, por ejemplo, tu estómago cubierto por peritoneo, y hay otro peritoneo pegado a la pared de tu abdomen. Hay dos peritoneos, ¿no? Y todo se llama cavidad peritoneal. Si duele el peritoneo visceral, se va a llamar dolor visceral. Si duele el peritoneo parietal,
se va a llamar dolor somático. Entonces, el peritoneo, dependiendo cuál es, va a ser visceral o parietal. ¿Ya? Y si es parietal, dolor somático, visceral, dolor visceral. ¿Ok? Entonces, Alexis, pero ¿y esta diferencia para qué me sirve? Sirve muchísimo en la clínica del paciente. Yo te pregunto, ¿cómo sé que el paciente llega con dolor de pecho? ¿Cómo sé que es infarto o es solo una costocondritis? Inflamó la costilla y por eso le duele. Buena pregunta, Alexis. ¿Cómo sé si es infarto o le duele la costilla? Otra pregunta. ¿Cómo no sé que el dolor es por una neumonía que afecta a la pleura? ¿Una neumonía que afecta a la pleura o es un dolor de infarto? Interesante pregunta, Alexis. ¿Cómo no sé que el dolor es pericarditis, un pericardio y no es el infarto? ¿Por qué siempre me comparas con infarto? Porque el infarto lo mata, en cambio una costocondritis no. Entonces tú lo más importante que tienes que saber en dolor es que no sea infarto. Luego vives tranquilo, pero mientras no sea infarto y otras cosas graves. Entonces, el dolor puede ser el dolor nociceptivo, podría ser, ya hemos clasificado, somático, visceral. ¿Cuándo era somático, hemos dicho? Cuando venía las somitas. ¿Quiénes vienen de las somitas? Por ejemplo, piel, músculo, los espasmos musculares y hueso, ¿no? Y el famoso peritoneo parietal. ¿Quiénes venían de los órganos? Ah, de los órganos venían, el dolor visceral era de los órganos internos, ¿no? Órganos internos y era del peritoneo visceral. Peritoneo visceral, ¿ok? Ya. Entonces, Alexis, tú me has planteado una interrogante. ¿Cómo sé que el dolor es infarto o no es? Porque el dolor somático se expresa diferente al visceral. Chicos, ¿cuál de ellos es dolor difuso? ¿Cuál de ellos tú no puedes decir, Alexis, me duele justo acá, justo a 2 centímetros del ombligo? No, me duele todo. ¿Cuál de ellos se presenta como dolor difuso? ¿El somático o visceral? ¿No? ¿Alguna vez te ha dolido el estómago? ¿No? Y tú dices, tu mamá te dice, ¿dónde te duele, hijito? Tú dices, mamá, me duele todo esto, ¿no? Tú no dices, me duele a 2 centímetros del ombligo, justo a la derecha y 1 centímetro hacia arriba. No, nunca dices eso. Porque el dolor de estómago, que es un dolor de un órgano, es difuso. El dolor de un infarto, que el corazón es un órgano, es difuso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando un paciente te llega con un infarto, ya como acá, mira este ejemplo. Él nunca te va a decir me duele justo aquí en la tetilla o me duele justo acá. No, el infarto le duele todo el pecho porque un órgano, el dolor visceral es difuso. En cambio, yo te pregunto, si le doliera la costilla, Alexis, costilla, dermatoma, miotoma, esclerotoma. Alexis es hueso, entonces el hueso venía de las somitas, somático. Entonces la costilla, al ser somático, es localizado, sí. Si fuera un problema de la articulación de la costilla, el paciente te dice, Alexis, acá me duele, más acá que en otro lado. ¿Ah? Tú le tocas y ahí le duele. Tú dices, tranquilo, esta es una costocondritis, un problema de costilla, articulación. Pero asústate cuando el paciente te diga, me duele todo el pecho. No solo el lado izquierdo, todo el pecho le duele. Eso es infarto. Eso es más probable que sea infarto. ¿Ya? Entonces, vamos quedando en conclusiones. Si el dolor es de un órgano visceral, el dolor es difuso. Nunca es localizado. Y tiende a irse a la línea media. Yo te pregunto, ¿dónde es el dolor de infarto? ¿A nivel de la mamila, o sea, de la tetilla, o a nivel del esternón? ¿Dónde duele un infarto? Tienes opción, mamila, la tetilla, y por aquí está el corazón, ¿ah? El corazón está más al lado izquierdo, o duele en la parte central del tórax. ¿Dónde duele un infarto más? ¿Se lateraliza mucho o es central? ¿Dónde duele el infarto? Ojo que infarto es la principal causa de muerte, tienes que conocerlo del mundo. ¿Eh? El dolor de infarto es, ¿dónde crees que es? ¿A nivel de la mamila o a nivel del esternón? Central, muy bien, Jorge, excelente. El dolor de infarto nunca es acá al lado izquierdo, justo a nivel de la mamila donde está el ápex, no.
es central. Alexis, pero el corazón está más a la izquierda, sí, pero todos los dolores viscerales se van a línea media. Se van a línea media, porque el origen embriológico fue así, en línea media y luego se fueron desplazando. Entonces el dolor, cuando tú digas que es de un órgano, o sea, un dolor visceral, es difuso y se va a la línea media. Difuso, o sea, es mal localizado. O sea, el paciente no lo puede señalar con un dedo. En cambio, el dolor somático es un dolor localizado. O tú cuando te quemas, imagínate que tocaste una vela, ¿no? Y te quemas. Vas a decir, mamá, me duele todo el brazo. No, ¿verdad? No, no vas a decir, te cortas, doctor, me duele hasta el cuello, pero te has cortado el dedo, pero me duele hasta el cuello. No, ¿verdad? El dolor somático, que es piel, músculo, hueso, es localizado. ¿Ya? O sea, nuestra pacientita de acá le va a doler ese dedo, no le va a doler todo el brazo, porque es un dolor de piel, músculo, hueso, somático. Pero si le da un infarto, le duele todo el tórax, ya sobre todo la parte central, porque es difuso. ¿Ok? Entonces, el dolor somático, cuando es piel, músculo, hueso, peritoneo parietal, es localizado, ¿ya? Y se puede señalar con un dedo. Siempre nosotros en emergencia hacemos esta pregunta, a ver, señálame dónde te duele. Y el paciente dice, ¿me duele aquí? Ah, lo señala con un dedo. Eso es somático. Probablemente sea algo articular. No, doctor, me duele todo esto. Ajá, eso es un órgano, es visceral. Puede ser el corazón, puede ser el esófago. Vamos a ver qué órgano es, pero es un órgano. El somático lo puede señalar con un dedo. Pregunta, ¿cómo se llaman las fibras que transmiten el dolor somático? ¿Cuáles son las fibras que transmiten el dolor somático? Yo sé que eso lo recuerdas un poco de Morfo, ¿no? Morfo 1. Las fibras A delta, muy bien. Las fibras que transmiten el dolor somático son las A delta. Y ellas son rápidas, por lo tanto, ¿tienen mielina o no tienen mielina? Si son rápidas. Claro, por eso apenas te tocas con una vela, duele. ¿No? Son rápidas porque son mielínicas. En cambio, el dolor difuso generalmente demora en aparecer porque son las famosas fibras C. ¿Ya? Y esas fibras son amielínicas. ¿Ya? Entonces, otra diferencia. El dolor que es somático lo transmiten los nervios, por ejemplo, los nervios raquídeos y van a la médula, ¿no? Pregunta, ¿quién transmite el dolor de los órganos? ¿Cuáles son los nervios que transmiten el dolor de los órganos? Yo te doy una pista. Es el sistema nervioso autónomo, pero puede ser simpático o parasimpático. Claro, esplácnico sería sobre todo a nivel abdominal, pero por ahí viajan, está bien, pero es el sistema nervioso autónomo. Y hay dos opciones. El autónomo es simpático o parasimpático. ¿Quién transmite el dolor? Y esa es pregunta de residentado médico incluso. ¿Quién transmite el dolor? ¿El sistema nervioso simpático o parasimpático? Había más claves, ¿no? Había somático, raquídeo, ¿no? Pero ¿quién transmite el dolor? El sistema nervioso, excelente, Tony, el simpático. El que transmite el dolor visceral, o sea, el dolor visceral, es el sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático. Ellos transmiten el dolor visceral. Y justamente como se activa el autónomo, el parasimpático se activa también, pero no es el principal que transmite, sino el simpático. ¿Ya? Como se activa el autónomo, ¿qué crees que pasa cuando hay dolor visceral? Signos autonómicos. El paciente hace náuseas, hace vómitos. ¿Cómo yo sé que el dolor es de infarto, chicos? El paciente te hace náuseas y vómitos. Si el dolor es solo de tórax o es de pericardio, no hace náuseas y vómitos, pero cuando se activa el simpático hace náuseas y vómitos. ¿Qué más hacen los pacientes? Diaforesis. Se sudan un montón, hacen palidez. Tú ves esto, activación autonómica, dolor visceral. Y así tú vas sacando, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda bastante a nosotros aquí en el dolor simático. Y un ejemplo típico, cuando uno tiene apendicitis, ¿dónde duele al inicio? Vamos adelantando dolor abdominal, que es uno de los temas que más vamos a ver en el ciclo paralelo de semiología, ya que el caso siempre en los ECO es un paciente con dolor abdominal. Obviamente con su tomografía, radiografía, pero la anamnesis nos ayuda mucho. Entonces, cuando hay una apendicitis, ¿dónde inicia el dolor?
Si este es el abdomen. ¿Dónde inicia el dolor? Periumbilical, fosa ilíaca derecha. Ojo que el apéndice está por acá, en fosa ilíaca derecha. Tenemos acá, hipocondrio derecho es este, epigastrio, hipocondrio izquierdo, este es periumbilical o mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, este es mesogastrio, el de periumbilical o mesogastrio, y este es hipogastrio. Entonces, ¿dónde inicia el dolor de apendicitis? Ojo que apendicitis, ¿saben qué porcentaje de pacientes hace apendicitis? 10%. Alexis, a ver, somos casi 30, o sea, nosotros 3 nos va a dar apendicitis, sí, porque 10%, de 30 a 3. Alexis, ¿y en qué edades da para estar alerta? Creo que no me va, más o menos entre los 10 a 30 años. Jóvenes, ¿ah? Algunos dicen 20 a 30. Uy, Alexis, me cae justito. O sea, en esta década es cuando más puede darme apendicitis, sí. Entonces tengo que saber cómo inicia. Exacto. Ahora, sería muy salado que me dé durante el COVID, ¿no? Durante la pandemia, porque te vas y te infectas, ¿no? Así que toquemos madera, no nos va a dar y listo. Ahora, pero 10% le da. ¿Dónde inicia el dolor? No inicia acá. Más bien, si el dolor inicia en fosa ilíaca, si este es tu abdomen, no inicia en fosa ilíaca derecha. Si inicia ahí, no es apendicitis. El dolor de apéndice inicia. Si es un dolor, si se inflama el apéndice, chicos, ¿qué tipo de dolor es? ¿Somático o visceral? Si se inflama el apéndice. ¿Somático o visceral? Visceral, ¿verdad? ¿Y el visceral es localizado o es difuso? ¿Se lateraliza o va a línea media? Difuso y va a línea media. Entonces, cuando hay apendicitis, el dolor inicia acá, en mesogastrio. Puede haber, algunos dicen epigastrio, pero típicamente mesogastrio. ¿Ya? Alexis, pero yo todo lo que sé es que cuando hay apendicitis se coge en el lado bajo derecho, fosa ilíaca derecha, exacto. Este dolor son las primeras horas, las primeras aproximadamente 6 horas, ¿ya? ¿Qué pasa después? El apéndice se inflama tanto que ¿con quién entra en contacto? ¿Quién está acá? ¿Con quién? ¿A quién irrita? ¿A quién irrita el apéndice aproximadamente a las 6 horas? ¿A quién irrita el apéndice? Algunos dicen 6 a 12 horas. ¿Qué pasará si el apéndice sigue creciendo, creciendo, creciendo? Ya, ¿a quién toca? Que está recubriendo la pared abdominal. ¿A quién lo tocará por contigüidad, por inflamación y lo irrita? Al peritoneo. ¿Pero qué peritoneo? ¿Visceral o parietal? El visceral ya estaba pegado al apéndice, ¿no? El que va a irritar es el peritoneo parietal. Ya, muy bien. Si yo irrito el peritoneo parietal, el peritoneo parietal, ¿qué era? ¿Dolor no, visceral o dolor somático? ¿Qué era el peritoneo parietal? Somático. Entonces, cuando a las 6 horas se irrita el peritoneo parietal, se vuelve el peritoneo parietal, Alexis, ¿es dolor somático? Sí. ¿Y el dolor somático cómo es? Es localizado, ¿verdad? Ahí es cuando el apéndice duele en fosa ilíaca derecha. O sea, cuando el paciente llega cogiéndose la fosa ilíaca derecha, ya pasaron más de 6 horas, porque ya el apéndice creció tanto y rozó, inflamó el peritoneo parietal. Ahí se vuelve localizado en fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Ahí se vuelve localizado en fosa ilíaca derecha. ¿Cuándo han pasado más de 6 horas? Porque ya irritó el peritoneo parietal. Pero mientras solo sea apéndice o peritoneo visceral, el dolor va a ser en línea media. Entonces, esa es la famosa, entonces, Alexis, esa es la famosa migración del dolor del periumbilical a fosa ilíaca derecha, sí. Esa es la famosa migración del dolor, que se le llama la migración de Murphy. La migración de Murphy. ¿Ya? Eso es típico de la apendicitis. Tú ves un paciente que inicia un dolor periumbilical en el centro del abdomen, ¿ya? O difuso, o en el centro del abdomen, pero difuso, y luego se localiza a las horas, 6 a 12 horas, ese es apendicitis. Muy pocas enfermedades hacen eso, es rarísimo. Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo inicia visceral y cómo se transforma en somático.
¿Ya? Entonces, eso creo que es lo más importante para que tú me entiendas este punto y sepas diferenciar. Te hago una pregunta. La pericarditis, ¿cómo es el dolor? ¿Visceral o somático? Somático, ¿verdad? Porque no solo es peritoneo parietal, peritoneo parietal, también va a ser pericardio, pericardio parietal. Entonces la pericarditis también se vuelve somático, pero se localiza en las bases, ¿ya? Incluso pleura, la pleura parietal también, ¿ya? Ojo, ojo. Entonces ese cuadrito tú tienes que tenerlo sí o sí, ¿ok? Listo. Entonces mira acá para que veas, este es de un libro, el libro de semiología. Yo te voy a recomendar en un momento algunos libros de semio, pero mira, nos ayuda bastante Argenta, es muy importante que lo revises. Las fibras A delta, sobre todo para somático, las fibras AC para visceral simpáticas. ¿Cómo es el somático? Es punzante, agudo, comienzo rápido, en cambio el visceral es vago, tardío, mal localizado, urente. El somático es preciso y bien localizado, el visceral es impreciso, mal localizado, línea media. El somático duele por traumatismo, temperaturas e inflamación, el visceral duele por distensión, isquemia o inflamación. Siempre esto lo preguntan. ¿El visceral solo se activa o porque una víscera se distiende, una víscera se isquemia o una víscera se inflamación? Eso es preguntado siempre. ¿Ok? En cambio, el neuropático es una lesión de la neurona. La neurona se lesionó y por eso al paciente le duele. El tejido, no hay estímulo, mira. ¿Qué lo lesiona? Alexis, la diabetes. ¿Ya? ¿Qué más? El herpes. ¿Ok? ¿Qué más? El dolor fantasma, ¿no? Mira acá, el dolor fantasma, ¿no? Acá lo tenemos. Pacientes que han venido de la guerra o cualquier accidente y les amputaron el brazo, pero la neurona se dañó y nunca se recuperó. Y ellos sienten que les duele el brazo y no tienen brazo, pero sienten el dolor ahí. Es el dolor fantasma, es neuropático. ¿Ya? ¿Cómo era el dolor de infarto? Mal localizado, ¿no? Retroesternal se le llama. Puede irse un poco a la izquierda, pero no se localiza acá, es difuso, retroesternal. Y le duele el brazo al paciente. ¿Por qué le duele el brazo? ¿Te has preguntado por qué le duele el brazo? Eso se llama dolor referido, ¿no? Y le duele porque justo la neurona que inerva la parte interna del brazo llega al mismo lugar, ¿no? Llega al mismo lugar que la neurona que viene del corazón. Entonces, la que recibe dice, uy, ¿qué le dolerá? Brazo, corazón. Puede ser ambos. Entonces, al final esta neurona activa las señales como si le doliera brazo y retroesternal. Pero en realidad era solo corazón. Pero la neurona interpreta que también es brazo porque ahí también llega. Entonces eso se llama el dolor referido. Ya incluso puede ser mandíbula. Chicos, en un infarto, ¿puede doler el brazo derecho? ¿Puede doler el brazo derecho? Si tú revisas Harrison, te dice que sí. Incluso si le duele el brazo derecho, es más probable que sea infarto. O sea, un paciente que te llegue con dolor de brazo izquierdo, pero además derecho, es el signo de mayor probabilidad que eso sea un infarto. ¿Ok? Entonces es importante que conozcas. Esto también, los dermatomas, ¿no? Acá tenemos a la primera neurona, ya hemos dicho. Aquí viene su ganglio raíz dorsal, entra por el asta posterior, luego la segunda neurona decusa, donde va a llegar al tálamo, y del tálamo parte a la corteza. ¿Ok? Si tiene dextrocardia, me preguntan, ¿duele el derecho? Incluso si el corazón está en el lado izquierdo, puede doler el derecho. Si tiene dextrocardia, obviamente también le va a doler el derecho. ¿Ya? Pero es rarísimo encontrar dextrocardia. Solo una vez he visto y fue un paciente en el alta complejidad. Se asocia con un síndrome llamado, tal vez lo recuerdan de biología, Cartagener, el cilio inmóvil. Ellos hacen dextrocardia. Pero incluso con el corazón en el lado izquierdo, lo normal, duele el brazo derecho. ¿Ya? Así que si tú encuentras dolor en ambos brazos, es más probable que sea infarto incluso. Eso te lo dice Harrison. ¿Ya? Acá para que ustedes vean las tres neuronas y me interesaría que ustedes ya de una vez denominen a este haz. ¿Cómo se llama la vía en la médula que transmite el dolor? Esto que está en celeste. ¿Cómo se llama si lo recuerdan de Morfo tal vez?
La vía que transmite el dolor. La vía termoalgésica. Espino talámico lateral, excelente. La vía que va a transmitir el dolor es la espino talámica lateral. La famosa vía termoalgésica, ¿no? No solo transmite dolor, sino temperatura, termoalgésica. Otra preguntita. ¿A qué núcleo del tálamo, porque hemos dicho que llega al tálamo, va a llegar el estímulo del dolor? Todas estas han sido preguntas de exámenes. ¿Ah? ¿A qué núcleo del tálamo llega el dolor? Eso a veces ya es un poquito más rebuscado, ¿no? Al núcleo ventral posterolateral. Ventral posterolateral. Y la última. ¿A qué zona llega de la corteza? Alexis, muy fácil. A la zona somatosensorial. Ya, pregunta. ¿La zona somatosensorial es pre-rolándica o post-rolándica? O sea, de la cisura rolando, ¿está adelante o atrás? Muy bien, es post-rolándica. Y ya la que les vino en su examen, ¿qué área de Brockman es? 22, 5, 4, 3, 1, 2. Excelente, Jorge. 3, 1, 2, área de Brockman 3, 1, 2, somatosensorial post-rolándica, ahí llega. Y ahí te va a decir, Alexis, me duele mi brazo, porque aquí se localiza. Me duele mi pie. El dolor se percibe del tálamo, ahí te dice duele, pero acá arriba te dice dónde te duele. Para eso tienes que saber los dermatomas. ¿Ya? Y acá te dejo un grafiquito. Solo recuérdame estos, ya que siempre los preguntan en los exámenes. El ombligo es de 10. De 10 es el ombligo. Sifoides es de 7. Torácica 7. El dedo pulgar, algunos dicen que sifoides es de 6, depende del libro. El dedo pulgar viene a ser cervical 6, C6. ¿Ok? Listo, el pulgar es C6. El hombro es C4 y C5. ¿Ya? Otra cosa que te preguntan, el dedo meñique del pie es C1. ¿Ya? Y el L4, el dedo, el hallux o el primer dedo del pie. ¿Ya? Y la zona inguinal L1, L4 que es, ¿no? Y acá la zona inguinal L1, ¿ya? Por el reflejo. Esto lo vamos a estudiar bastante en reflejos. Cuando te pregunten de reflejo, por ejemplo, reflejo patelar, reflejo aquilio, ¿cuál es la raíz nerviosa comprometida si no hay ese reflejo? ¿Ok? Eso lo vamos a ver en semiología bastante en el paralelo. Entonces, acá solo para que veas, cuando hay una herida, no creas que es así de simple. Mira todo lo que ocurre. Y este libro yo te lo voy a recomendar en unos momentos para fisiopatología. Cuando hay una herida, se liberan varios factores. Por ejemplo, entra un agente patógeno y hace inflamación. Entonces la inflamación libera histamina, prostaglandinas, leucotrienos, que van a activar eso a los nociceptores. Ah, esa vía por ahí. Alexis, también hay coagulación, sí. Y la coagulación, para tratar de cerrar la herida, activa el sistema calicreína y activa la bradicinina, que también va a los nociceptores. Las plaquetas liberan serotonina, que también va a los nociceptores. Y como ha habido daño de tejido, se sale el potasio de las células y aparece hidrogeniones por la acidosis láctica y también activa los nociceptores. Todo eso activa los nociceptores y se transmite el dolor. Ojo que los nociceptores responden y dicen, ah, me estás activando el dolor, yo te voy a liberar sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina para aumentar inflamación. Chicos, ¿por qué creen que el cuerpo quiere aumentar la inflamación? Pregunta, ¿la inflamación es un mecanismo patológico o de defensa? ¿La inflamación es algo patológico o de defensa? Defensa, claro, así como el dolor, porque cuando hay inflamación llegan más polimorfonucleares y combaten cualquier bacteria que haya atravesado por la herida. Exacto, es de defensa. Muy bien. Estos son algunos receptores. Te dejo este gráfico porque te lo preguntan y no ha habido ningún más esquemático que este que he encontrado. Por ejemplo, el ATP puede activar el dolor a través del receptor P2X. Los protones, o sea, lo ácido, activa el dolor a través del receptor ASIC. ¿Ya? La capsaicina, el calor a través del receptor TRPV1. La bradicinina, facilito B2, prostaglandina E2, que es E2, ¿no? Entonces, eso activan el dolor y van a despolarizar, entra sodio,
entra sodio y se va el estímulo nervioso, ¿ya? Eso es lo que ahí habíamos estado comentando. Ahora, esa es la primera neurona. La segunda es la que partía desde la médula, ¿no? Y decruzaba el haz espinotalámico anterolateral. El haz espinotalámico lateral, ¿no? Ya. Chicos, ¿cuál es el neurotransmisor que se libera para conectar la primera neurona con la segunda, para hacer la sinapsis? Depende. Depende si el dolor es somático o si el dolor es visceral. Cuando el dolor es somático, generalmente, que es el más frecuente, se libera glutamato para el dolor. Cuando el dolor es visceral, generalmente se libera la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. El péptido relacionado con el gen de calcitonina. Entonces, el neurotransmisor que conecta la primera con la segunda neurona depende de qué tipo de dolor es. Por eso es glutamato y es más rápido ahí. ¿Ya? Entonces, estos son algunos cuadros para que veas el dolor agudo o somático, estímulos térmicos mecánicos, crónico. ¿Ya? El agudo somático es fibras A delta, el crónico es de fibras tipo C. Mira, esto está en tu libro Guyton, ¿no? Que hace poco lo has revisado. El glutamato es del dolor somático. La sustancia P y el péptido relacionado con el gen de calcitonina es del dolor visceral. Ahí es la velocidad. ¿Cómo se llama la vía? Espinotalámica, ¿no? Pero se le llama neoespinotalámica para el agudo somático y paleoespinotalámica para el lento crónico, ¿no? Fácil de aprender porque neo es nuevo, ¿no? Y paleo es algo antiguo, ¿no? ¿Cuál es los antiguos caminan más lento. Entonces, ¿quién es el lento? El de fibra C, ¿no? El visceral, ¿no? Y bueno, las láminas donde llegan, uno y dos. Este es impreciso y el otro es preciso. ¿Listo? Eso es lo más importante ahí. Entonces, acá, sobre todo este gráfico te lo he traído para que veas el glutamato. Y el glutamato, ¿cuáles son sus receptores? NMDA, AMPA y kainato. Esos son los más importantes. NMDA, AMPA y kainato. ¿Ya? Y el glutamato, una vez que se libera, tiene que recaptarse. O sea, el glutamato se libera, hace dolor y luego tiene que otra vez regresar a la neurona al final, a través del astrocito. Pero cuando hay dolor neuropático, o sea, este dolor crónico que el paciente no lo controla, ya aparece, no hay estos receptores que lo recaptan y el glutamato queda. Imagínate que el glutamato se quede siempre en tu neurona, siempre te va a doler. Eso genera dolor crónico. Ya, eso genera dolor crónico. Y ahí para que veas las vías algésicas y también las analgésicas. Chicos, pregunta, ¿qué órganos no sienten dolor? ¿Dónde no hay dolor? Y me lo tiene que responder alguien que haya visto Hannibal, ¿no? Hannibal Lecter. ¿Quién ha visto Hannibal Lecter la parte 2? Y él me puede decir, o ella, qué órgano no tiene dolor. Ahí hay una escena en la cual hace que uno de sus víctimas se coma su propio cerebro. Le da de comer y el paciente no gritaba. Le cortaba cerebro en su delante y no gritaba. Entonces, ¿quién no tiene receptores del dolor? O sea, no hay estos receptores. ¿Dónde tú puedes cortar y no le va a doler? No receptores del dolor. En el cerebro. El cerebro no duele. Ojo, las meninges que duelen, pero el cerebro no. Por eso en esta escena, recomendada película, o sea, Hannibal lo había atrapado, le cortaba el cerebro, lo cocinaba, le daba de comer y no le dolía porque el cerebro no duele. ¿Quién más? El pulmón. No duele. Una neumonía no duele a menos a que toque la pleura parietal. Ni la pleura visceral no duelen. ¿Quién más nos duele? El hígado. Su cápsula sí, la cápsula de Glickson sí, pero el hígado no tiene receptores del dolor. Entonces, estos no tienen receptores del dolor. ¿Ya? ¿Recuerdan que había una fase que se llamaba modulación? Ya, la modulación regula el dolor, ¿no? Disminuye el dolor para que no te dé un infarto como le hacían con los judíos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con algunos neurotransmisores. Por ejemplo, ¿quiénes regulan? Por eso acá dice vías analgésicas. ¿Cuál es tu analgesia de tu cuerpo? Por ejemplo, acá tenemos la 5-HT. ¿Qué neurotransmisor es el 5-HT? ¿Alguien sabe quién es el 5-HT? La serotonina, muy bien. 5-hidroxitriptamina es la serotonina.
La serotonina baja el dolor. La noradrenalina o norepinefrina baja el dolor. Y el otro que baja el dolor son los opioides, ¿ya? Los opioides también van a bajar el dolor, o sea, por ejemplo, las encefalinas, ¿no? Las dinorfinas bajan el dolor. Entonces, ¿quién lo libera? Siempre te preguntan. La serotonina está muy relacionada con el núcleo del RAFE. El núcleo del RAFE libera serotonina para que no te duela tanto. En la noradrenalina, ¿quién lo libera? El locus ceruleus. Locus ceruleus, para que no te duela tanto. Y los opioides aparecen del área gris periacueductal. Rodeando el acueducto de Silvio se llama área o sustancia gris, área gris periacueductal. Ellos regulan el dolor. ¿Sabes cuál es el tratamiento? ¿Alguien sabe, chicos, cuál es el tratamiento para el dolor neuropático? Este dolor nervioso que no calma, que es la neurona dañada. El tratamiento es aumentar las vías analgésicas. ¿Cómo así, Alexis? O sea, la única forma de apagar esas neuronas es aumentando las analgésicas, o sea, aumentar la serotonina, aumentar la noradrenalina y aumentar los opioides. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los antidepresivos. O sea, los antidepresivos no solo se utilizan para la depresión, para aumentar la felicidad, la ansiedad, para controlar la ansiedad, no, también para el dolor neuropático, porque te aumenta la serotonina y noradrenalina. Es el primer fármaco de elección. Segundo, damos al paciente, por ejemplo, morfina, que son opioides, ¿ok? Listo, entonces eso es lo más importante que quería comentarte. Mira, los opioides, los AINES bloquean las prostaglandinas para que no haya dolor. ¿Ya? Y la neurona del tercer orden, ojo, ¿alguien sabe cómo se llama esta figurita de acá? Que está dibujado un humano en el cerebro. Lo vamos a ver bastante en el paralelo, en el ciclo de neurología en examen físico. Muy bien, el homúnculo de Penfield. ¿Ya? El homúnculo de Penfield. Entonces, ese homúnculo de Penfield te dice, en la parte, si se da, la parte interna de tu cerebro controla lo que es el mundo de tus piernas. La parte media el tronco, la parte lateral tu brazo y la más externa tu cara. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de síndrome motoneurona, yo te diré, si se daña la arteria que irriga la parte interna, arteria cerebral anterior, no va a mover su pierna, pues. Si se daña, si infarta la arteria que irriga la parte externa, la arteria cerebral media, no va a mover su cara ni su brazo. Ya es el homúnculo de Penfield. Igual, si la neurona llega a esta zona, le duele su pierna. Si la neurona llega a esta zona, le duele su brazo, aquí su cara. ¿Ok? Eso hay que recordarlo. Entonces, llegamos a la parte de algunos consejos, ¿ya? Mira, cuando tú estudias este curso de fisiopatología, no tienes que memorizar, ¿ya? Tienes que entender, porque fisiopatología es la base, es la que te dice por qué la apendicitis se localiza, por qué la neumonía no duele y solo tose el paciente, y cuando duele ya se inflamó la pleura. Entonces, no funciona en fisiopatología la memoria, funciona en tratar de entender. Y si tienes una duda, y siempre tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué el paciente tose? ¿Por qué la tos en unos pacientes con neumonía es roja? ¿Y por qué en otros es color óxido? Ah, el óxido tiene que ver con la hemoglobina y con la neumonía por neumococo. En cambio, la roja tiene que ver con neumonía por Klebsiella. Entonces, así tú vas preguntándote por qué, ¿no? Así nunca lo olvidarás. Si no, este curso lo olvidas. Y como te digo, es la base de la medicina. Tú entiendes por qué y te paseas en medicina, en farmacoclínica, en semiología. ¿Ok? La única forma de que tu cerebro lo fije es que le busques la utilidad clínica. Por ejemplo, yo te he explicado dolor fisiopato, pero a la vez te he dicho cómo identificar un infarto de un dolor de costocondritis, ¿no? Te he dicho, el infarto es difuso, localizado, se irradia, náuseas y vómitos. La costocondritis lo señala con un dedo. Entonces, utilidad clínica, eso no te vas a olvidar. Porque tú en tu mente estás diciendo, cuando yo esté en emergencia y me llega mi paciente, lo primerito que le voy a apuntar, ¿en qué parte le duele? Me va a decir mi pecho y yo le diré, señálame con un dedo. Si me señala, es costocondritis. Si no me señala y me dices todo, puede ser un órgano como el infarto. ¿Ya? Entonces, mira esa utilidad, no, lo fijas, pues lo fijas. Y que lo aplicarás con un paciente. Es muy importante un cuaderno. Eso sí, no te olvides. Ya cuando tú ya estés postulando a residencia, más adelante,
Siempre las academias te dicen tu cuaderno, tu cuaderno. Si lo haces desde ahorita, te va a servir para toda la vida. Pero un cuaderno no es transcribir el libro, son esquemas. Y solo tienes que entenderlo tú, ¿ya? Yo te voy a explicar un poco del cuaderno más adelante. Si algún tema se te hace complicado, vuelve a la fisiología, porque la fisiopatología es cuando la fisiología se altera. Lo normal se alteró, eso se llama fisiopata. Y nunca te quedes con una duda. Eso saben todos los que han sido mis alumnos, que yo siempre, por ejemplo, yo de aquí a las 10, 11 agarro, estoy con mi cel, por ahí a veces veo memes, ¿no? Pero también estoy respondiendo dudas. A veces me hacen buenas preguntas, yo a veces reviso, aprendo también. Entonces, cualquier duda que tengas, escríbeme, ¿no? Nunca te quedes con una duda, porque el cerebro no aprende así de forma de baches, aprende de forma continua. Tú tienes un bache, perdiste la hilación, tu cerebro no lo va a captar. Es de más. Este es un cuaderno que tú tienes que hacer, por ejemplo, ¿no? Un cuaderno es fundamental. Un resumen no es una transcripción de libro, ¿ya? O sea, un resumen que tú vas a ver no es transcribir el libro, si no vas a demorar mucho, no. Solo las ideas más importantes. Y un cuaderno es como resumir de varios libros. En semiología no hay un libro base. En semiología tú agarras Seidel, Pryor, Argente, ¿no? Harrison. Entonces, como que tu cuadernito es la base. Es una bibliografía de varios. Pero la idea más importante, esquemas sobre todo. Esquemas de tu creación, porque tu mente así fija. Leer, la mente fija un 10, 20%. Esquemas ya fija un 40, 50. ¿Ok? Si lo haces, por ejemplo, discutes un caso, eso ya fija más. Y si lo enseñas, fija más incluso. Entonces, discute los casos clínicos. No debes demorar en un cuaderno. ¿Ah? Eso es lo que principal pasa en un cuaderno. Demoras. No. No es que lo hagas bien bonito así. Tú tienes que entenderlo. El cuaderno no es para que tú le enseñes a tu amigo o a tu amiga, mira mi cuaderno. No, es para que tú lo entiendas. Así es la letra, si ustedes vieran mi cuaderno, no se entiende nada, pero yo lo entiendo. Eso es lo importante. Y nunca utilices más de 3 colores para resaltar o para hacer algo, porque ya tu cerebro pierde la idea. Utiliza siempre 3 colores de importancia. Por ejemplo, el amarillo son ideas comunes, que son importantes, pero que son fáciles de recordar. El verde ya son ideas más complicadas, un poco difíciles de recordar, que pueden venir. Y tal vez el resaltador celeste. Esas son ideas que muy difíciles de recordar, entonces, y más importantes. Por importancia, clasifícalas. ¿Ok? Y guárdalo para toda tu vida. Y cada vez actualízalo. Dentro de 2 años, más sabrás, más completarás tu cuaderno. ¿Ya? Para fisiopatología, este es el libro que yo te recomiendo. El Silvernath de fisiopatología. Ya, muchos esquemas que te he presentado bonitos son de ahí. Silvernath es un libro que la mitad es texto. Alexis, qué aburrido. La otra mitad es full esquemas. Te dice, por ejemplo, si el paciente hace edema, tiene insuficiencia cardíaca, la presión sube o la presión baja, el paciente hace mayor retorno venoso, falla renal, así esquemas bien bacanes. Entonces, todas las hojas son texto que explica el esquema. Eso no lo encuentras en ningún otro texto, ningún otro libro, excepto el Silvernath de fisiopatología. Entonces, ese es uno de mis libros favoritos que me ayudó a mí a entender mucho, ¿no? Por ejemplo, has visto cómo yo trato de enseñarte, todo tiene una explicación. Entonces, la forma que tú lo aprendas así es con este librito, ¿ya? Cada vez que tengas un caso clínico, razónalo y explica por qué fisiopatológicamente se produjo cada signo. Te van a poner casos de infarto, te van a poner casos de diabetes, entonces tú tienes que decir, ¿por qué el paciente con infarto le dio náuseas y vómitos? ¿No? ¿Por qué su onda del EKG se hizo una onda T picuda? ¿No? Todo eso, todo tiene una explicación. Así no se olvida. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que yo te recomiendo. Siempre para un buen estudio, es ideal que tú tengas una clase previa siempre, ¿no? Porque la clase previa te orienta. Por ejemplo, ahorita yo te he hablado bastante del dolor. Tú ya tienes una idea, los tipos de dolor, cómo se clasifica, las vías, los neurotransmisores. Tú ahorita si te vas a tu libro lo vas a entender muy bien. Si te vas a tu libro sin el esquema te puedes perder. Entonces, una clase previa puede ser en una academia, puede ser que yo te dicte, puede ser tu clase de tu universidad, pero tiene que ser una buena clase, una que tú entiendas, ¿ya? No es una clase en la cual salgas y tú digas, el doctor sabe bastante. No, es una clase en la cual tú comprendas. Es diferente exponer a explicar. Luego yo te recomiendo
que veas el Silverna. Este librito que te he dicho que tiene texto y esquemas. O sea, cada tema es una hojita nomás. Máximo 2. Y son libros, es chiquito, ¿ah? No es un libro, un atlas, no es chiquito. Con eso tú vacante vas. Luego que tengas tu cuaderno de apuntes a la mano, algunos datitos de Silverman, no copies el esquema completo, sino algunos datitos, y cojas tu Harrison. Ojo que el doctor Guzmán, que generalmente es el coordinador de Fisiopato, se lo sabe el Harrison de memoria. Entonces, pero tú si te enfrentas al Harrison solito, por eso acá está, mira, clase, libro de Fisiopato, cuaderno, Harrison, ¿no? Es como una subida. Te enfrentas al Harrison sin esto previo, no lo entiendes. O si lo puedes leer, pero no lo fijas. En cambio, si ya te ves con una clase, con tu Silverman y algunos apuntes, el Harrison lo comprendes, ¿no? Otro libro que tiene bastante fisiopato es este, ¿eh? Alexis, pero ya lo he visto hasta el cansancio, el Robbins, el ciclo pasado. Sí, pero tiene fisiopato y no me dejarás mentir. No me vas a leer los cambios morfológicos, pues, pero hay cosas de fisiopato que están en el Robbins muy buenas explicadas. Y luego reforzar discutiendo casos clínicos y preguntas con un tutor te ayudará. Así tú fijas las cosas, ¿no? Otro libro que uno puede, por ejemplo, banquear no está mal. Banquear es como reforzar. Hay preguntas que hacen a veces y uno no lo había revisado y profundiza ese tema. Está mal uno memorizarse claves, pero está bien, este dato me faltó apuntar y profundizo eso, ¿no? O casos clínicos. ¿Por qué se produjo este síntoma, este signo, este síntoma? Y así lo aprendes. Otro libro que te puedo recomendar. Si no recuerdas, por ejemplo, cómo era el ciclo cardíaco, vuelve a fisiología, porque te vas a perder en soplos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es un buen libro de fisiología? Para mí el mejor es el Best Taylor, es el mejor de fisiología, porque te explica la fisiología, te da fisiopatología y casos clínicos. Para mí fue el mejor libro de fisiología. Y otro libro que podría ayudarte es el POR, pero de la última edición, porque las anteriores no son muy básicas. La última sí es buena. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver un segmento de dolor torácico, pero mira, yo todas estas bibliografías te las puedo compartir, si tú deseas. Solo tómale una foto a la clase, a cualquiera ahorita de las diapositivas, cualquiera, y súbelo en tu día en Instagram. Y bueno, si tu cuenta está como privada, envíame un mensajito. Esta es mi cuenta, @medicina con Alexis, donde yo subo bastante contenido académico. Mira, subo vídeos cortos, por ejemplo, síndrome nefrótico, dolor torácico, subo posts, hago clases gratuitas cada cierto tiempo, ¿no? Acá hice casos clínicos semiológicos, muy bonita clase. Y bueno, si deseas este material bibliográfico, las diapositivas que estoy utilizando también, unos pequeños banqueos que tengo preparado y unas clases también que tengo ahí grabadas, puedes tomar foto a la clase y etiquetarme @medicina con Alexis, ¿no? Y ahí me sale automático, ¿no? Me sale que te han etiquetado y yo te lo envío. Pero si tu cuenta está privada, no me va a salir. Entonces ahí me envías un mensajito al DM y me dice, Alexis, por si acaso, ahí el etiquetado. Ya bacán. Y te reenvío todo este material que lo tengo en Drive para descargar. ¿Ok? Si te gustan las diapos, estos libros, algunas clasecitas por ahí que tengo grabadas,